Hola gente, bienvenidos. Gente, Tranqui. bienvenidos a la Brújula Libertaria, esta columna de doctor Fernando Dotti, la eterna vigilancia. Y hoy Fernando nos trae un tema que tiene que ver con el fracaso del Estado social. Ya sé que abrieron todos los ojos cómo el Estado va a fracasar, cómo lo bueno que hace el Estado tan presente y tan omnipotente. Bueno, vamos a desmitificar un poco todo eso. Fernando, te dejo a ti el micrófono. Pablo, Fernando, amigos de Brújula, ¿cómo andan? Bueno, un placer como siempre. Y efectivamente, hoy vamos a hablar del fracaso del Estado social, eh, porque no solamente el fracaso eh, del intervencionismo, de los estados asfixiantes, quedó en evidencia con la caída del muro y la caída del socialismo soviético, sino que todas las variantes después de socialismo intervencionista, que es lo que lamentablemente tenemos por estas latitudes, eh, independientemente de que esté o no el Frente Amplio en el poder, socialismo intervencionista es lo que tenemos en Uruguay hoy, eh, son en definitiva un fracaso, una política que en definitiva se repite permanentemente en el error y que no permite a los países que practican estas ideas poder despegar y salir adelante y tener mayores niveles de bienestar material de su población y que todos los indicadores en general mejoren, porque en definitiva este sistema está condenado a la larga al fracaso. ¿Y por qué está condenado al fracaso? Y bueno, porque hay un error intelectual de base, y es lo que Hayek denominó en su libro la fatal arrogancia, ¿no? Es decir, esa idea del gobernante, del político, del intelectual intervencionista, que piensan que los problemas de la población se resuelven con más recetas, se resuelve planificando, se resuelve interviniendo, pero lo que se va a obtener, en definitiva, con esa idea, es una concentración de ignorancia fenomenal, porque es imposible, materialmente imposible, poder predecir qué es lo que van a hacer las personas, planificar o decidir lo que las personas van a hacer en su vida diaria. A ver, para nosotros es muy difícil eh, definir qué vamos a hacer dentro de un mes. Imagínense para un burócrata sentado en un escritorio en Montevideo, decidir qué va a hacer de la vida de 3 millones de habitantes, 3 millones y medio de habitantes. Es imposible. Es una ignorancia ineradicable. No hay manera. ¿Ah? Esto lo explicaba el premio Nobel de Economía Hayek cuando al recibir el Nobel en el 74, él criticaba mucho el sistema de los economistas cientificistas, ¿no? Que trataban de explicar el proceso de mercado a punto de partida de construcciones matemáticas, como si eh, lo, la, los seres humanos fueran una cuestión física meramente, y lo que decía Hayek es que, bueno, que precisamente, que es lo que inspira a la Escuela Austríaca de Economía, en definitiva, es la praxeología, es la acción humana. Es decir, bueno, en tanto ciencia social que es la economía, es muy difícil, porque estamos trabajando, digamos, con seres complejos, como somos los seres humanos. Entonces, no hay manera de predecir, siempre se va a errar. Esto ponía el ejemplo en su discurso de cuando, me fui un poquito de tema, pero me parece que viene a cuento, ¿no? Decía, bueno, esto es como un partido de fútbol, ¿no? Y no tenemos manera de predecir cómo va a ser el partido, porque ni en qué minuto va a ser el gol, ni cómo va a ser, porque para eso tenemos que saber cómo está cada uno de los futbolistas en ese momento, ese día, si durmió bien, si cómo este, la contracción muscular, los procesos biológicos que le suceden al partido, las emociones, los nervios, las tensiones. No hay manera de preverlo. Ahora, sí hay algunas reglas básicas que sí uno puede prever. Bueno, y sí, mire, los goles se van a hacer con la cabeza o con el pie. Este, eh, eh, Habrá un árbitro que tratará de aplicar las mismas reglas para todos, el Estado. Podemos predecir que cuando ese Estado o ese árbitro trate de incidir para darle privilegios a un equipo sobre el otro,
va a generar distorsiones y va a generar un desigual trato ante la ley, que es lo que pasa cuando a veces el Estado concede monopolios o privilegios o prebendas o protecciones arancelarias, en fin, pero el resto no es posible. Bueno, esa ignorancia ineradicable de la que hablaba Hayek genera en el mal llamado Estado benefactor, el Estado social o el Estado de bienestar, que no es otra cosa que generar malestar en el bolsillo, en los proyectos de vida de la gente, genera A todos estos problemas. continuación, Y podríamos decir que hay como 4 dimensiones de este fracaso intervencionista, de esta fábrica inagotable de miseria en la población. Una primera dimensión es en el ámbito económico, social y cultural. Esto, cada proceso intervencionista, cada intervención del burócrata, porque muchas veces estas personas pueden detectar un problema que puede ser real o creado, ¿ah? Y cada vez que detectan un problema van a crear un mecanismo legislativo, de control, legislativo, reglamentario, administrativo, lo que fuera. Ese mecanismo legislativo lo que va a generar es más aparato burocrático, que a su vez va a generar más gasto, que a su vez va a generar otros mecanismos de control, que va a llevar necesariamente a otros problemas que nos van a conducir al punto de partida inicial, lo que se conoce como el fallo del Estado. Entonces, tratan de tapar un problema generando otro problema con otras distorsiones. Pero si está en el problema de la dimensión ética, social y cultural, es que se generan, lamentablemente, con todas estas intervenciones, desincentivos a los proyectos, al emprendedorismo que puede tener la gente, que en definitiva es la gente, el emprendimiento de la gente, el mercado, que es lo mismo que decir la gente, el sector privado, que es lo que va a reactivar una economía generando riqueza y teniendo capacidad de ahorro para ello, para que le permita la posterior inversión. Ahora, lo que existe es un pesadísimo lastre inhibidor del emprendedorismo, que es precisamente el Estado, con toda esta maraña impositiva, legislativa, regulacionista, decreto, decretito, reglamentación, que le hace imposible la vida a la gente. Y esto dificulta el desarrollo económico, obviamente. Esto además hace necesariamente, y esto lo vimos por ejemplo con la política en materia laboral, ¿no? Que hayan manejos defensivos de parte de la gente, que se busque proteger ante esta situación, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que da lugar? Y da una economía sumergida, una economía irregular, ¿no? Que lamentablemente es lo que pasa y que termina siendo la válvula de escape de la gente, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un par de semanas, el trabajo en negro, termina siendo producto de la intervención, de lo que generan la fijación de precios mínimos, que genera desempleo forzoso en quienes menos capacitados están, en quienes menos productividad tienen, los condena a trabajar en negro. Bueno, precisamente el trabajar en negro es la flexibilización de hecho, ¿ah? Es volar por debajo del radar, la flexibilización de hecho que encuentran las partes para poder cumplir con sus metas, trabajar en un lado, contar con fuerza laboral del otro. Ahora, esto lleva a otro problema, que es la otra dimensión de este fracaso del intervencionismo estatal, que es precisamente que todo este sistema genera en el ámbito jurídico incentivos a violar la ley, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, uno tiene que andar siempre volando por debajo del radar en este confuso entramado de reglamentos contradictorios, de órdenes, de mandatos de tipo administrativo, que lo que hacen es cada vez constreñir más el camino de la gente. Entonces, no es de extrañar que en este contexto, lamentablemente, la gente, los ciudadanos, empiecen a delegar la resolución de sus problemas en el Estado, ¿no? Decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Mira, no, está complicado para conseguir laburo, me anoto que me den un plan, ya está, espero el próximo llamado para los jornales solidarios, y me quedo tranquilo, ¿qué? Me voy a meter a abrir un taller, yo tengo conocimiento no sé, de carpintería, pero tengo que ir al BPS, me sale un huevo abrir el taller,
tengo que pagar 800 cosas antes de arrancar, cuando no tengo un peso partido por la mitad, y bueno, y sí, ya está, me quedo quieto acá en casa. Y trabajo negro, ¿no? O sea, me, me respaldo en el Estado, es decir, en el esfuerzo de otros, y no hago nada. Y lo que hago lo hago negro, porque si me declaro en blanco, me vuelvo caro, corro muchos riesgos y encima pierdo el beneficio, ¿no? Es un círculo sumamente perverso. Ahora, genera además otro problema, y es que el respeto por la ley, en definitiva, y por las regulaciones en general, que dijimos que es un cúmulo tremendo, un entramado, un nudo muy difícil de desatar, el incumplimiento de la ley, burlar la ley, pasa a ser, en el común de la gente, una manifestación de ingenio humano, ¿no? Pensemos en UTE. Piensen que debe pasar el Maldonado, como yo lo veo acá en Fray Bentos. ¿Cuánta gente hay colgada en la UTE? Pero lo peor es, se denuncia. ¿Y qué respuesta hay? ¿Conocen algún caso ustedes de formalizaciones o condenas penales por estas circunstancias? Entonces, la respuesta es no, bueno, que hay un problema social de fondo, entonces... Bueno, entonces nada. Les pasás la factura a los nabos de siempre y burlar la ley termina siendo algo capaz que no querido de la boca para afuera, pero termina generando los incentivos. El propio intervencionismo genera estas cosas. ¿Ah? Ni que hablar después de lo que vemos con otro tema que ya vamos a ingresar a ello, que tiene que ver con el desigual trato frente a la ley. Pero le agregamos a estos deterioros institucionales desde el punto de vista jurídico el problema de lo que pasa en la justicia, ¿no? Toda esta maraña que responde muchas veces a grupos de presión, a lobbies, a discursos políticamente correctos, todo esto se plasma, obviamente, en la maraña legislativa, y los jueces terminan siendo una suerte de víctimas que cargan con el trabajo a cuestas y terminan siendo en simples burócratas al servicio del poder político. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasó en el Poder Judicial, a ver, les digo la ley de violencia de género, la nefasta ley de violencia de género que nunca debió existir y que debería ser derogada, ¿no? Que les implica trabajar en tiempo récord a los jueces, dar respuestas inmediatas en desmedro de la calidad que puede tener el servicio, ¿no? Porque son seres humanos. Pero vayamos a otra ley, la ley de los procesos laborales que se crea en la 18.572, hace ya más de unos 15 años más o menos. También plazos cortos, mandar a la Suprema Corte explicaciones de por qué se suspende una audiencia, ¿no? Plazos cortos para apelar, plazos cortos para resolver, y eso atenta contra la calidad del sistema, evidentemente. ¿Ah? Entonces, como decía, quedan a merced del poder político y, en definitiva, descuidan la abnegada y tantas veces incomprendida misión de tener que aplicar a todos las mismas reglas. ¿Ah? Miren, pongo otro ejemplo. Si hay algún amigo que nos está viendo escribano, creo que me va a entender. Hablando con escribanos amigos de un tiempo a esta parte, me dicen, bueno, mirá, nosotros la función notarial lamentablemente la tenemos media descuidada, porque hoy nos convertimos en agentes de control de impuestos del gobierno. Estamos cumpliendo la función que debería cumplir el Estado. Entonces, y es tan grande la responsabilidad, son responsables solidarios también los escribanos como agentes de retención de impuestos, que muchas veces les prestamos más atención a los temas impositivos que a la praxis notarial propiamente dicha. Todo esto genera la miseria del intervencionismo, ¿ah? Que además tiene otra dimensión también de mucho daño que se genera, y es en la dimensión ética, ¿no? Porque el resultado de todo este proceso colectivista, asquerosamente colectivista, es el abandono de los principios tradicionales de la ética y del esfuerzo individual, que en definitiva atenta contra el emprendedurismo y en definitiva tiende a abandonar lo que alguna vez hizo próspera a Occidente y a la humanidad, que era la cultura del ahorro, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de la inversión, ¿ah? Que es lo que genera riqueza. Porque hoy te dicen, no, sí, lo que pasa es que el capitalismo,
que se basa solo en el consumo, en el, ¿cómo es que dicen? La sociedad del consumo. Pues eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Eso, en todo caso, es keynesianismo puro. Pero el capitalismo tiene, basta con leer a Benjamin Franklin, a Thomas Jefferson, a los padres fundadores de Estados Unidos, hay que leer también a Max Weber en la ética protestante, ¿no? Donde habla precisamente de esto. Lo que hizo grande a Estados Unidos alguna vez fue la cultura del trabajo y del ahorro, del ahorro y la frugalidad, como decía Jefferson. Y después, la cuarta dimensión del problema, que es una dimensión política del intervencionismo, ¿no? En donde ahí, ¿qué es lo que sucede? Los ciudadanos, la gente, empieza a percibir y a descubrir que es mucho más fácil reivindicar el tango de Discépolo, por aquello de que el que no llora no mama. Entonces, de salir a victimizarse, de salir a pedir privilegios, de salir a pedir prebendas, de crear colectivos, grupos de presión, ¿no? Para obtener ventajas y privilegios. Por ejemplo, legislativos. Por ejemplo, la ley de cuotas. Por ejemplo, la nefasta ley de violencia de género. Y otras tantas que seguramente a cada uno de los que están escuchando no se les van a ocurrir. Es mucho más fácil, a su vez, para otros grupos de presión, recorrerse los pasillos del Palacio Legislativo o ser amigo del presidente tal o cual para obtener privilegios, prebendas, protecciones arancelarias, en vez de esforzarse por ofrecer un mejor producto de mejor calidad o un mejor precio. Esta es la dimensión política del intervencionismo y el desastre que genera, que nos condena a una sociedad de mediocres, de llorones, con una cultura de acreedores permanente. Y como contrapartida del desastre de la dimensión política de la intervención, las señales que se genera el sistema político. ¿Qué es lo que le va a importar al político entonces en todo este esquema que venimos hablando desde el punto 1 del destrozo de la dimensión económica, social, cultural, ética, jurídica? Al político lo que le va a interesar es mantenerse en el poder, satisfaciendo esas demandas, cooptados totalmente por el discurso victimista, lobista, ¿no? El discurso woke, el discurso políticamente correcto, ¿no? Para mantenerse en el poder. Entonces la lógica de nuestro sistema político hoy es entre quienes se aferran a mantenerse en el poder y quienes están desesperados por recuperarlo, para después mantenerse en él. Y así estamos nosotros, presos de este triángulo de la Bermuda terrible, del cual no podemos salir, y por lo tanto hay que seguir batallando en esta materia. Entonces, claro, si aparecen después cada vez más, en esta lógica, más organizaciones burocráticas, se sobreexpansiona el Estado y aparecen los institutos y las comisiones y los consejos consultivos y no sé qué más, y esos organismos que son provisorios, pero que es lo más parecido a la vida eterna que vamos a ver en la Tierra, de las cosas que se nos presentan como provisorias, y exageran, todos estos organismos que no sirven para nada, exageran cuán beneficiosa es la intervención de los políticos y el Estado presente que viene a dar soluciones a los problemas de la gente. Todo este fracaso estrepitoso del intervencionismo, del socialismo intervencionista en el que vivimos en nuestro país, lamentablemente, tiene, por tanto, su base en la ignorancia intelectual que creen posible y conveniente tener que recurrir a la violencia del Estado para tratar de solucionar los temas de la gente. El Estado, termino con esto, el Estado benefactor, el Estado social, el Estado de bienestar, que va de la mano con la seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es seguro y si encima social? Imagínense. Bueno, toda esa mentira, ese cuento chino que nos han hecho creer, ese es el verdadero opio de los pueblos, ¿ah? Que hay que combatir con todas las fuerzas y sin pelos en la lengua. Pero bueno, creo que por ahí anda un poco la cosa, ¿no? Pablo. Sí, me hiciste acordar aquella frase, yo no me acuerdo si se refiere al Estado o al socialismo, pero en definitiva es lo mismo,
y se te rompe las piernas y después te da unas muletas, te regala unas muletas que Sí. las paga otro encima las muletas, ¿no? Y lamentablemente Bueno, la gente termina, como vemos en la foto ahí, y queda en ese círculo que bien decía, que no se sale. Con esas políticas, la gente queda siempre en esa situación. Yo lo estoy viendo aquí en los refugios que hay cerca de mi casa, cruzando la avenida, acá unas 2 cuadras y media más o menos, hay dos refugios y la gente se ha acostumbrado a eso. No es una ayuda, es un asistencialismo, porque no es que las personas eh, pasan la noche o pueden pasar el día, pero tienen que hacer alguna tarea, ¿verdad? Para pagar eso, o sea, para que no sea algo regalado, como quien dice, y hacer algunos cursos para poder haber una reinserción laboral. No existe nada de eso. Lo que existe, lo que se ha creado es una dependencia, porque esa gente cuando abre de mañana, tiene un horario de entrada y un horario de salida. La gente cruza el cantero, que es enorme. ¿Cómo será que la gente a veces sale a hacer deporte ahí por los canteros, un cantero grande? La gente hace campamento ahí, sale del refugio y hace campamento ahí, hasta que se abre de vuelta la puerta y la gente vuelve a entrar ahí. Tú no ves, como que la gente se habituó a eso. Tengo esto y me sirve. Sin ánimo de ser crítico, de atentar contra esta gente o de insultarla ni nada por el estilo, pero que es lo que se logró. Entonces, aquí vemos una forma cruda de asistencialismo, de un Estado presente, que lo que hace es que la gente quede dependiente de eso, ¿no? es el gran negocio. La pobreza es un gran negocio y estos señores son, en definitiva, gerentes de la pobreza. Sin pobreza no hay negocio. La famosa frase que hemos escuchado, te la meten en la cabeza desde chico, en la escuela, en el liceo, en la facultad, que el Estado es el escudo de los débiles. Bueno, ¿cuál es el negocio para el Estado entonces? Que haya débiles. Claro. Si no, no es necesidad de Estado. Entonces, además de que esto nos lleva a otro tema, que bien lo podríamos encarar en otra columna, y es que lleva a que se conciba la solidaridad solo desde la caridad que se presta del Estado. Que no existe tal cosa como la solidaridad estatal porque se basa en la coacción, en la violencia. La solidaridad es la que se practica voluntariamente y agrego, anónimamente, en silencio. Pero por eso es que yo siempre digo que la caridad privada es ética, moral y económicamente superior a la que da el Estado, que además tiene su punto de apoyo en la peor forma de gastar el dinero que hay. Decía Milton Friedman que hay 4 formas de gastar el dinero. 1, la plata de uno en uno, y uno va a saber cómo la gasta porque sabe lo que le costó. 2, la plata de uno en otros. Y bueno, por ejemplo, cuando uno va a comprar un regalo con un amigo, ¿no? Es decir, va a tratar de quedar de la mejor manera gastando lo menos posible, más menos, ¿no? 3, la plata de otros en uno. No hay ningún estímulo a la eficiencia. Y ni le digo cuando gasta la plata de otros en otros, que eso es lo que hace el Estado, ¿no? Que además, dicho sea de paso, esto es dato puro y duro, por ejemplo, el MIDES, que es el ministerio que se dedica a estas cosas, las 2/3 partes de su presupuesto se gasta en burocracia y no le llega ese dinero a quienes más lo necesitan. Yo ahora miraba las imágenes que ponía Fernando, me hizo acordar, hay un libro de un autor peruano, que lamentablemente no me acuerdo el nombre ahora del autor, pero sí el título del libro, que se llama El otro sendero. Hernando de Soto, creo. Si le erré, le pido disculpas. Pero el libro sí, El otro sendero. Entonces, entre otras varias cosas que plantea, hay un experimento en el cual en esas villas miserias se adjudicaron derechos de propiedad en algunos casos. De un lado de la calle, derechos de propiedad, del otro lado de la calle, lo que conocemos hasta nuestros días. Al cabo de unos pocos meses, unos pocos años, la realidad era diametralmente distinta. Las casas que habían sido adjudicadas en derecho de propiedad, puesto que nadie cuida mejor
lo de cada uno que uno mismo, obviamente estaban en mejores condiciones, les habían hecho arreglos, estaban pintadas, en fin, revoques, arreglo de los techos, en fin. Había otros incentivos, a eso es lo que quiero llegar, para tratar de vivir mejor. Pero bueno, claro, se tiene que retirar ahí en medio el Estado, ¿no? Claro. De modo que bueno, este es un problema terrible que tenemos, que está asociado además también con el tema de las pensiones y jubilaciones estatales, ¿no? Que son una verdadera estafa, un verdadero robo a los trabajadores, un sistema de estafa piramidal, que es un esquema Ponzi, en el cual te lo venden como seguridad social, lo que decía, ¿quién va a estar en contra de algo que es seguro y que es social? Bueno, no es precisamente seguro, porque no hay ninguna garantía jurídica que cobremos la jubilación cuando nos retiremos, y social me hace acordar lo que decía Hayek, ¿no? Que cada vez que le encajamos el adjetivo social a algo es precisamente su antónimo, su negación, ¿no? Hablan de justicia social, bueno, y sí, ¿qué va a haber? ¿Justicia mineral o vegetal? Sí, es justicia. Pero cuando le encajan social es la negación del término anterior, ¿no? De modo que bueno, esto es terrible, pero es todo lo que genera el intervencionismo, ¿no? Miseria, caos, pero bueno, es lo que hay. Vos sabés que cuando hablaba del tema de que el Estado usaba la pobreza como negocio, me hiciste acordar un video que se recopiló varias frases con respecto a eso. Estaba López Obrador, estaba Chávez y algún representante de estos, y ellos mismos decían, nosotros nos sirve que haya pobres, porque nosotros ayudando a los pobres vamos a la segura, para mantenerse no en el poder. Ellos mismos lo dicen. Hay otra, creo que es una ministra, no sé si de Bolivia o qué, o de Colombia, y después mismo Chávez decía, fue alguien que le hizo una entrevista y dice, usted no ha entendido la revolución, pero uno mismo que era del grupo de él, y dice, nosotros tenemos que seguirlos manteniendo pobres, pero con esperanza, para que siempre... Hay que reconocerles un mérito igual, y es que son muy buenos vendedores de intangibles, ¿no? Porque los tipos te venden la utopía, te venden la esperanza, te regalan emoción, ¿no? Y la gente compra eso, pero es así, es tal cual. Lo vi ese video que tú citás y es tal cual lo que decís. Pero bueno, hay que hacer los deberes, quienes defendemos la sociedad abierta y basada en el respeto recíproco, tenemos que hacer los deberes y no podemos quedarnos en quejarnos y no hacer nada, porque si no, no hay derecho al pataleo. Hay que seguir con esta prédica y bueno, en el metro cuadrado cada uno desafiando intelectualmente a este discurso hegemónico, que claramente es mayoritario, pero alguna vez, y en nuestro país también sucedió así, el ideario liberal fue mayoritario. Me tengo que ir al siglo XIX. Quiere decir, Uruguay fue muy próspero aplicando estas ideas, en donde, por ejemplo, creció a tasas del 6% anual, circunstancia que nunca más se vio en la historia del Uruguay. Ese Uruguay que era denominado la California del Sur, por Juan Bautista Alberdi, por ejemplo. Es decir, lamentablemente recorrimos un derrotero tremendo que nos llevó a esto, pero es posible, simplemente que hoy, bueno, hay que hacer el proceso inverso. Exactamente. Ahí está el video justo que él habla, que hablábamos recién, que ayudando a los pobres vamos a la seguro. Claro. Anda volando el tocayo ahí con el teclado. Este es el de López Obrador, que hay una recopilación de videos así que es descarado. Incluso como la gente igual, es que como dice Escotado, es una religión. La religión del no ser, decía Escotado, ¿no? Es totalmente así. La tarea nuestra es ir despertando esa conciencia que está dormida, ¿no? Y darse cuenta de que el camino de la libertad, no es que el Estado te rompe esas cadenas de servidumbre, ¿no? Como decía Hayek, más allá del socialismo o cualquier forma de intervención. Romper esa cadena. Naturalmente que el ser humano libre también tiene que asumir responsabilidad de sus actos. Y eso implica valentía. Fundamentos de la libertad. Exactamente. Y toda esta maraña que yo decía, lo que genera, entre otras cosas,
es eso, que sea mucho más fácil decir, bueno, me quedo quieto y que me den. ¿Ah? Y la culpa se la paso a otro, porque además es muy humano esto de que la culpa la tenga siempre otro. Esa ha sido una de las grandes virtudes del socialismo, ¿no? Echarle la culpa siempre a otro, a los grandes capitales, a las potencias extranjeras, echarle la culpa a Colón, escuchar cada disparate, ¿no? Y al colonialismo español. Bueno, la culpa es la más fea del baile, nadie la quiere tener, siempre es de otro, ¿no? Bueno, acá lo que te dice el liberalismo, por el contrario, es, no, campeón, sos libre de tomar las decisiones que vos quieras, hacete cargo, obviamente. ¿Ah? Que eso no quiere decir tampoco que cada ser humano esté librado a su suerte, ¿ah? Porque la cooperación social también es parte del liberalismo y como decía, además, estadísticamente, aquellas sociedades más libres, económicamente, además de tener mejores índices de expectativa de vida, de mortalidad infantil, de bienestar material, nivel de ingresos, etcétera, etcétera. En esas sociedades también, invito al oyente a mirar indicadores en este sentido. Tenemos el Fraser Institute de Canadá, el think tank canadiense que trata ¿Cómo fue el episodio con Giordani? Hay los índices de filantropía. La caridad privada se practica mucho más en aquellos países más libres económicamente. O sea que es mentira que la solidaridad tiene que estar necesariamente a cargo del Estado, porque si no la gente va a estar librada a su suerte. Eso no es así. ¿Ah? Hay una de las cartas que escribe José Pedro Varela en su viaje a Estados Unidos, en Filadelfia, fechada el 10 de marzo del 1868. José Pedro Varela cuenta de cómo él se había ido con un preconcepto de la sociedad norteamericana como una sociedad egoísta, individualista, despreocupada por la suerte del prójimo, y termina asombrado de lo que había visto, que era precisamente lo contrario, cómo advierte de su error, y así lo publican en sus cartas, que son bastante conocidas, esto para reafirmar esta idea que veníamos diciendo, ¿no? Exactamente. Es cuando una sociedad es libre, que la gente puede generar sus ingresos, mejorar económicamente, obviamente que tiene más capacidad de ayudar y colaborar. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Tal cual. Este ha sido el problema del Estado presente, brujuleros. Espérennos para la próxima columna de Fernando Dotti, La Eterna Vigilancia, y vamos a seguir con contenido como este. Espero que sea de su agrado, y está bueno porque podemos enfocar todo lo que tiene que ver con las ideas de libertad en diferentes temas. Así que, gente, espero que les haya gustado. Gracias, Fernando, por participar con tu columna aquí. Gracias a Fernando Rey, Fernando, el número uno de las teclas. El número uno de las teclas. Bueno, gente, un placer como siempre, muchachos. Un abrazo grande. Para la próxima, un abrazo grande. Otro para ustedes. Chao, chao. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas